buenas tardes, mi nombre es Roberto Carlos Ruiz Caberta, estoy cursando la materia de teoría electromagnética en cuarto semestre de ingeniería eléctrica y hoy les vengo a hablar sobre la ley de Ampère. Sobre la ley de Ampère hay diversos conceptos de esta, claro, todos tratan de dar lo mismo pero están escritos de manera distinta. Yo tomé este que dice que la ley de Ampère es la circulación de la intensidad del campo magnético en contorno cerrado es proporcional a la corriente que recorre ese contorno. Se dirán por qué la fórmula no corresponde a la definición anterior, debido a que esto, como dije, hay diversas definiciones de esto. Entonces esta definición la tomé de una referencia y esta definición basada en una fórmula la tomé del libro de Shan. Entonces vamos a verla. Aquí pueden observar la fórmula más de cerca, la fórmula anterior que estaba en el póster, que corresponde a la ley de Ampère del libro de Shan. Esta dice que la integral de línea de la componente tangencial de H alrededor de una trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por la trayectoria. Regresamos. Se podrá decir o podrán ver o se preguntarán si esta ley lo que busca es encontrar la corriente que hay en ese objeto, pero realmente cuando se ven estos problemas la corriente ya está dada. Entonces lo que normalmente se busca sería la H, que vendría siendo la intensidad de campo magnético. Pero bueno, ahora a lo que se enfocaría el tema, que son las aplicaciones de la ley de Ampère. Empezaremos con el solenoide. El solenoide es cualquier dispositivo parecido a este que es capaz de crear un campo magnético en su interior y que es uniforme. Si se dan cuenta, el solenoide es parecido, ya que es como se diría una bobina. Son filamentos de hilo enrollados entre sí. Aquí se puede ver la fórmula del solenoide ya despejada. Vamos a verla más a detalle. Aquí podemos observar la fórmula más a detalle, desde lo general hasta lo simplificado o despejado, donde tomaremos que B es el campo magnético en el centro del solenoide, seguido por la permeabilidad o igual a la permeabilidad, multiplicado por N, que sería el número de vueltas, multiplicado por I, que sería la corriente, y dividido entre L, que sería la longitud. Aclaro, la N minúscula salió de la división de N mayúscula sobre L mayúscula, que sería la densidad del número de vueltas. Bueno, este es el toroide. El toroide se podría decir que es un solenoide doblado, o se podría decir que es un círculo que su campo, debido a su fuerza, forma espiras como estas entre ellos. El toroide, su campo del toroide depende del número de espiras. Entre más número de espiras, el campo magnético es más fuerte. Aclaro, no tiene un campo constante como el solenoide. El toroide, según donde miras el campo o donde se encuentre, es como va a ser su fuerza, ya que más hacia el centro de él su fuerza será más fuerte que hacia su exterior. La fórmula del toroide se encuentra aquí, como la pueden ver, pero la veremos más a detalle. El toroide o bobina toroidal es un buen ejemplo sobre la ley de Ampère, ya que te da a ver que la corriente delimitada por la línea azul punteada es exactamente el número de vueltas por la corriente en cada una de ellas. Aquí, como en el anterior, se puede ver las fórmulas desde lo general hasta lo particular o detallado, donde B seguiría siendo el campo magnético, pero esta vez sería en el centro del toroide, que sería igual a la permeabilidad por la densidad de vueltas por la corriente dividido sobre 2πr, que en este caso sería como el sustituto de la longitud en la fórmula pasada. Bueno, por consiguiente toca el interior de un conductor. Este interior del conductor puede ser cualquier conductor que tenga una forma parecida a este. Como pueden ver, B representaría el campo de este conductor. Y esta ley dice que el campo y el radio son equivalentes, o sea, si el campo aumenta, el radio aumenta. Si el campo disminuye, el radio disminuye, o viceversa. Si el radio aumenta, el campo tiene que aumentar. Y el campo aumenta de forma, por decirlo así, perpendicular hacia el corte del interior del conductor. La fórmula para el interior del conductor es esta, que se verá a detalle a continuación. Como lo dije anteriormente, dentro del conductor el campo magnético representado por la letra B aumenta linealmente conforme al radio. Fuera del conductor el campo magnético se convierte
en el del conductor recto y disminuye con el radio. Se tiene en cuenta que las expresiones de dentro y fuera se aproximan al mismo valor en la superficie si la permeabilidad magnética es la misma. Al lado derecho se puede ver cómo se a la fórmula simplificada o despejada en su totalidad, donde I fue sustituido por JPR cuadrada, pero se vendría siendo lo mismo, solamente es la sustitución para llegar a la fórmula final, y donde la fórmula final marca una R' que sería la derivada del radio. Bueno, por último será la varilla eléctrica. La varilla eléctrica, pues como su nombre lo dice, es una varilla o eléctricamente cargada. Obviamente tiene que ser hecha o fabricada de un conductor para que ésta pueda estar eléctricamente cargada. Como se puede ver, la corriente puede ser de arriba abajo o de abajo hacia arriba, depende de cómo se le esté administrando. Esta varilla, el campo que produce se proyecta alrededor como si fuera una órbita espacial. Si se dan cuenta, aquí se puede ver, se produce alrededor. La fórmula de la varilla eléctrica se encuentra aquí abajo. Esta fórmula es sirve para sacar el campo magnético de una varilla eléctrica infinita, o sea, no tiene una longitud específica. Si pueden ver, relativamente la fórmula de la varilla eléctrica es casi igual o idéntica a la al interior de un conductor, solamente varía en que en la del interior del conductor se maneja la derivada del radio y en esta no. Bueno, eso sería todo por la ley de Ampère. Ahora vamos a hablar sobre la línea de transmisión en un cable coaxial. Bueno, para entender las líneas de transmisión coaxial de longitud infinita es necesario saber lo que es un cable coaxial. El cable coaxial se inventó o descubrió en 1930 y es un cable para transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Este cable posee dos conductores concéntricos, uno central que se le llama núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, blindaje o trenza, que sirve como referencia de tierra y de retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características dependerá principalmente la calidad del cable. Todo este conjunto suele estar protegido por una cubierta aislante, también denominada camisa exterior. Bueno, y ahora veremos el significado de transmisión. Las líneas de transmisión son estructuras geométricamente construidas para el transporte de energía de radiofrecuencia a largas distancias. Esto podría ser de un pueblo a otro, de ciudad. Muchas de estas líneas de transmisión a larga distancia son formadas, no hablando de la línea coaxial, hablando de líneas normales, son formadas por estiramientos o anudamientos de los cables. En largas distancias obviamente se puede perder lo que es voltaje, ya que una longitud mayor hace que disminuya el voltaje. Las líneas normales de transmisión como cables, podemos encontrar su campo con estas dos fórmulas. En el interior usamos la del interior de un conductor y en el exterior podemos usar sobre la varilla eléctrica. En cambio, la línea de cable coaxial constituye a un circuito cerrado o una línea de transmisión cerrada. Esto se hace hablando de una línea normal, recubriendo la línea de conductor con una placa o lámina de otro conductor, y arriba de esta un aislante, y así se forma una línea de transmisión cerrada que no permite la fuga de corriente en esta. La línea de transmisión coaxial maneja dos corrientes. Como se vio, la línea de transmisión coaxial tiene lo que es el núcleo y afuera tiene una malla que se le llamó al entrelazamiento de láminas. Entonces maneja dos corrientes, la que pasa por dentro del núcleo y la que pasa por fuera de la lámina, que esta es la que hace mantener el circuito cerrado. Y esta se obtiene va a ser la siguiente forma.
Aquí se muestran dos fórmulas o variantes para buscar, ya sea dependiendo lo que vos necesites, ya sea intensidad de campo eléctrico o corriente. La regla para esto es que la P que se encuentra en esas fórmulas que se puede ver ahí necesita ser más pequeña que el radio del conductor interior, y esto va a hacer que se produzca una corriente cerrada. Aquí en esta nueva imagen nuevamente se ven dos fórmulas o variantes para encontrar campo o corriente dependiendo de lo que el usuario necesite. A diferencia de las dos fórmulas pasadas que tenían una regla, estas dos fórmulas tienen la regla contraria, que sería que la P que se encuentra o se ve en la pantalla o en las fórmulas tiene que ser mayor que el radio exterior del conductor exterior para que puedan utilizarlas. Aquí en esta nueva imagen les estoy mostrando lo que es una gráfica que enseña la intensidad de campo magnético en función del radio. Obviamente en una línea de transmisión coaxial de longitud infinita, y obviamente se están mostrando algunas dimensiones para comprobar el campo magnético en función del radio. Como pueden ver o deducir, hay un punto en que el radio crece y el campo magnético va creciendo con él, pero hay un punto en que llega a su máximo y mientras el radio crece más, el campo magnético va disminuyendo. Como se vio en el último caso donde el radio interior es mayor que el exterior, el campo externo es cero, debido a que las corrientes que van y vienen van de forma positiva y negativa, y al momento de hacer de ejecutar las fórmulas, el campo externo te da cero, ya que debido se eliminan entre ellas. Esta se le llama como una forma de blindaje, que sería una ventaja del cable coaxial, ya que debido a que no forma un campo externo, no daña circuitos adyacentes que estén pues prácticamente muy cerca de él. En esta imagen siguiente la presento para que vean lo que sería el cable coaxial con sus componentes, como se maneja en el libro de donde obtuve la información, para que sepan más o menos cómo llenar la fórmula o ver de dónde sale cada elemento de ella y analizarlo bien. Por último y no menos importante, se me olvidó comentar que las líneas de transmisión coaxial de longitud infinita y sus fórmulas para conseguir ya sea campo, corriente, etcétera, pertenecen a la ley circuital de Ampère. Hay muchos libros de teoría electromagnética que nos podrían ayudar a comprender el tema mejor. Esto fue todo de mi parte y gracias por su atención.